trabajando en la sostenibilidad de las bibliotecas públicas municipales y de las bibliotecas públicas a nivel nacional. Muchísimas gracias y gracias por su atención. Agradecemos a Cecilia Ilizarro y a Claudia Bustamante del equipo de trabajo de articulación y desarrollo de redes de bibliotecas de la Biblioteca Nacional del Perú. Vamos a tomarnos la fotografía, por favor. Acompáñenos aquí en medio del escenario. A continuación tendremos la primera ponencia del segundo eje, financiamiento para la creación y sostenibilidad de bibliotecas en gobiernos locales. Tenemos la ponencia gestión de proyectos de inversión pública IOA a través de obras por impuestos. Para esta ponencia invitamos a Ernesto Zavala, él es asesor técnico de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de Proinversión. Fuerte los aplausos para él, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos. Un agradecimiento a la Biblioteca Nacional por habernos invitado a nosotros como parte de Proinversión. El que les saluda es el ingeniero Ernesto Zavala, soy asesor técnico en obras por impuestos por parte de Proinversión. Bueno, iniciando, ¿quiénes somos Proinversión? Somos la agencia de promoción de la inversión privada. Somos un órgano técnico especializado del Estado adscritos al MEF. ¿Cuál es nuestro rol principal? Nuestro rol principal es promover la inversión privada mediante las asociaciones público-privadas, las conocidas como APPs, proyectos en activos, PAs, y lo que nos atañe el día de hoy, que son las obras por impuestos. ¿Qué rol tiene Proinversión? Nosotros somos articuladores, facilitadores y asistimos en el proceso de obras por impuestos. ¿Cuáles son las funciones que se nos han asignado? Una que es la difusión, la asesoría especializada, la capacitación y el registro de supervisores, que esto recién se está implementando con las últimas modificaciones del reglamento. Actualmente contamos con 9 puntos de atención descentralizada. Uno tenemos aquí en las oficinas, el edificio de Petroperú, está la Dirección de Inversiones Descentralizadas, y también tenemos en Piura, Arequipa, Cajamarca, Trujillo, en Cusco, en Pasco y Huaraz. ¿Cuáles son nuestras funciones? Difusión y capacitación. ¿Por qué dice que difundimos? Es básicamente lo que vendimos, lo que estoy viniendo a hacer el día de hoy, que es mostrarles a ustedes el alcance normativo y los procedimientos bajo el mecanismo de obras por impuestos. Articulamos a las entidades públicas con las empresas privadas, promoviendo las inversiones que tenga la empresa pública, una lista de proyectos priorizados. Nosotros promovemos a través también de roadshow que programamos, recién hemos tenido algunos, que son los foros de La Libertad Invierte, Ancash Invierte. Las entidades vienen a nosotros, nos dicen, señores de Proinversión, tenemos esta cantidad de proyectos, estamos buscando una empresa privada que pueda financiar y así ejecutar estos proyectos, y nosotros agarramos y hacemos todo el evento, por así decirlo, y mostramos a las empresas privadas lo que tenemos.
También estamos capacitando a los funcionarios públicos a través de talleres modulares. Recién hemos tenido uno con Sedapal, hemos mostrado todos los beneficios que tiene el mecanismo, pero ya es un taller más especializado, por así decirlo. Brindamos la asistencia técnica, legal y el acompañamiento a la entidad pública y orientamos a las empresas privadas en ver todos los formatos que tenemos o que están adscritos en la página de preinversión, los documentos estandarizados, qué es lo que tienen que presentar, cómo se da el mecanismo para ellos también. Y apoyamos a las entidades públicas en la elaboración de cada uno de sus carteras, los proyectos que tienen, y absorbemos las consultas que puedan tener tanto la entidad pública como la empresa privada. Entramos ahora sí lo que es obras por impuestos. Obras por impuestos es un invento 100% peruano. Actualmente ya contamos con 16 años en el Estado y se ha venido replicando, se ha implementado realmente en Colombia, y Paraguay y Centroamérica están en proceso de implementación. A la actualidad hemos ejecutado más de 7.600 millones de soles, logrando descentralizar la inversión pública así un 69.8%, beneficiando a más de 22 millones de peruanos. Ahora, ¿qué es obras por impuestos? Obras por impuestos es una modalidad de ejecución de la inversión, mediante el cual la empresa privada con la entidad pública aunan esfuerzos. Esto lo consolidan a través de un convenio de inversión. ¿Con qué finalidad? De reducir las brechas, tanto en infraestructura como en servicios públicos. Una vez que se firme el convenio, ¿qué es lo que va a venir? La empresa privada adelanta el impuesto, sus impuestos a la renta programados, y va a empezar a financiar y ejecutar las inversiones y actividades, los cuales más adelante van a ser devueltos con la emisión de unos certificados de inversión pública llamados CIPRELES. ¿Por qué CIPRELES? Certificado de Inversión Pública Regional Local, o CIPGN, que son los certificados de inversión pública del gobierno nacional. Aquí tenemos un cuadrito que es muy interesante y resume mucho en realidad lo que es el mecanismo. Las relaciones contractuales de la entidad pública la tiene directamente con la empresa privada. Ahí está la firma del convenio que tenemos: entidad pública, empresa privada. La empresa privada, como les había comentado, ¿quiénes son? Los que financian y ejecutan. Ellos se van a encargar de seleccionar a su empresa ejecutora bajo sus propios lineamientos o bases que la empresa privada va a tener. Por ejemplo, una empresa privada, digamos una entidad bancaria, se acerca a una entidad pública y le dice: quiero financiar tu biblioteca. Está bien, nosotros vemos que esta biblioteca cumpla con todas las brechas, que esté alineado en el INVIERTP, porque trabajamos netamente con el INVIERTP, y procedemos con el mecanismo de selección de la empresa financista. La empresa financista se va a encargar ya de seleccionar si es que está contemplada la elaboración del expediente técnico, quién lo va a elaborar y quién va a ejecutar. ¿Por qué? Porque por lo general el core business de la empresa privada no es la ejecución de una obra o no es la elaboración de un expediente técnico, pero ellos sí se encargan de seleccionar a ellos. La entidad pública, ¿de qué se va a encargar? ¿De seleccionar a quién también? A la entidad privada supervisora. Este nombre es el cual se le denomina la supervisión. Y en campo, en la ejecución de la inversión, estos dos van a interactuar de manera directa, ¿no? De igual manera tenemos al MEF. El MEF es quien emite los certificados de inversión pública para el reconocimiento de la inversión de la empresa privada. También tiene las opiniones vinculantes, exclusivas y incluyentes en la materia de obras por impuestos. Nosotros como Proinversión, como les había comentado, somos los articuladores, somos los capacitadores, acompañamos en todas las fases del mecanismo. La Contraloría, ¿en qué interviene? Interviene en la emisión del informe previo. La Contraloría participa desde el primer momento en la fase de actos previos para poder nosotros proceder con el proceso de selección. Ahora, ¿quiénes participan? En realidad participan todos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las mancomunidades regionales, municipalidades, las universidades públicas
y el gobierno nacional. Bueno, todos ellos tienen que tener potestad para ejecutar inversiones y actividades de operación y mantenimiento en el marco del INVIERTE-P. ¿Quién es la entidad privada supervisora? Puede ser una persona natural o jurídica que es contratada, como les había dicho, por la entidad pública, la cual se va a encargar de supervisar la elaboración del expediente técnico, si lo contempla el convenio de inversión, y la ejecución de la obra, ¿no? O de la inversión. Del otro lado tenemos a la empresa privada, que es una persona jurídica de derecho privado, puede participar también de forma individual o en consorcio. Dos empresas se pueden financiar con sus impuestos, financian una sola inversión. También se puede dar esto, que este es un requisito, no puede estar sujeto a los sistemas administrativos del sector público, su capital es 100% privado. Tiene que cumplir lógicamente con los requisitos establecidos en las bases, y la empresa ejecutora vendría a ser una persona jurídica que suscribe el contrato directamente con la empresa privada, como les había comentado. Hay ciertos impedimentos, que es un símil de la ley de contrataciones, que muchos de ustedes ya manejan, ¿no? Este es un pequeño resumen y nos ayuda a comprender cómo es el mecanismo de obras por impuestos. Como les había comentado, el Estado peruano, una entidad pública, una entidad pública va a lanzar un proceso de selección para poder seleccionar a una empresa privada. Cuando ya se haya seleccionado, se firma el convenio de inversión. Con esto la empresa privada va a financiar y ejecutar esta inversión o actividad que va a permitir cerrar la brecha social. Nuevamente hay una intervención del MEF. ¿Por qué? Porque es quien emite los certificados de inversión pública, y lógicamente la entidad va a empezar a devolver, empezar a hacer el reconocimiento de esa inversión con cargo a su presupuesto. ¿Cuál es la base legal vigente? Es la ley 29.230. Luego ha tenido algunas modificatorias, pero actualmente tenemos el tubo de la ley, que fue aprobado por el Decreto Supremo 081 del 2022. Nuestro reglamento, ¿cuál es? Es el 210 del 2022, que ha sido modificado recientemente este año, unas pequeñas modificaciones con el Decreto Supremo 011. Aquí podemos ver, bueno, básicamente la evolución del marco legal de obras por impuestos. Nace en el 2008 con la 29.230, y aquí podemos ver una línea de tiempo de las modificaciones que han surgido, en las cuales se han incorporado qué tipo de inversiones puede realizar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios? Posibilita la ejecución de inversiones de alto impacto con calidad y en menor tiempo. ¿Cómo se explica esto? Por ejemplo, pongámonos en el escenario que es una entidad pública que recibe anualmente inversiones por un monto de inversión para que ejecute por 1 millón de soles. ¿Ya? Si tengo 1 millón de soles, 1 millón de soles, 1 millón de soles, si tengo una inversión por 2,5 millones, ¿lo voy a poder ejecutar? No lo voy a poder ejecutar. ¿Qué hace obras por impuestos? El MEF junta 2 ejercicios presupuestales anteriores al año en el cual va a calcular este tope CIPREL, y junta esos 3 presupuestos, por así decirlo, de inversiones. Como tenía 1 millón, y ahora tengo 3 millones como tope CIPREL para poder ejecutar, y con eso voy a poder ejecutar una obra de mayor impacto, ¿no? En este caso, como les pongo de ejemplo, la obra de 2,5 millones. ¿Por qué? Porque esto no es un cargo a su presupuesto institucional. Es como tiene su presupuesto institucional, y aquí tienen en este lado un tope CIPREL que se le designa, y es una línea de crédito básicamente que se le da a los gobiernos regionales y locales para que puedan invertir. No genera la necesidad de recursos por adelanto. En obras por impuestos no se habla de adelantos, no se da ningún tipo de adelanto directo ni adelanto de materiales. Libera recursos para la ejecución de otros proyectos. Posibilita un cambio rápido del ejecutor, por supuesto. Es que
la empresa privada va a querer recuperar su inversión en el menor plazo posible, ¿no? Y eso es lo que en realidad va a hacer que la empresa privada, digamos, presione a su ejecutor para que lo culmine. Empresa privada, ¿cuáles son los beneficios para ellos? Como les había comentado, si tenemos, pongamos en este escenario de la entidad que tiene 1 millón de soles. Hay una empresa que está dentro de su rango de influencia y también quiere financiar esta obra de 2.5 millones. La empresa privada va a poder palpar el pago de sus impuestos. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿qué hacen las empresas? Pagas, todo se va a pagar por SUNAT, se va al Tesoro Público, el Tesoro Público distribuye y a la municipalidad le va a seguir llegando ese millón. Ahora, como yo tengo el dinero para poder adelantar mi impuesto a la renta y puedo canalizar que esa inversión se haga en mi zona de influencia, ese es el gran beneficio que yo tengo. Por eso que este tipo de inversiones nos va a ayudar a, ¿qué?, a mejorar esta relación con la población y, como bien les había comentado, identifica el destino del pago de sus impuestos. Para la sociedad, definitivamente la mayor cobertura, el cierre de brechas sociales, ¿no? ¿Qué puede financiar obras por impuestos? De manera central, el core de esto es la ejecución física de la inversión. De manera opcional, también se puede tener la elaboración, actualización de los estudios de preinversión, de la CEOAD, los expedientes técnicos, los documentos equivalentes. También puede financiar la supervisión de la ejecución, así como actividad de operación y mantenimiento. ¿Qué más puede financiar como actividades? Mantenimientos y la operación de proyectos a través de iniciativas privadas y la supervisión también puede financiar. Aquí podemos ver, bueno, las fuentes de financiamiento del gobierno subnacionales, que es por recursos determinados, canon sobre canon, todo lo que constituye una operación de crédito para él. Esto ya se han ido incorporando estos 2 últimos años y tiene ciertas características que las pueden practicar, ¿no? Pero gobiernos regionales y locales sí tenemos de cajón, tenemos el tope CIPREL. Las universidades públicas también pueden financiar obras por impuestos, con su recurso determinado de canon sobre canon y de regalías. El gobierno nacional, por supuesto. La característica del gobierno nacional es que el gobierno nacional no tiene un tope presupuestal, no tiene un tope CIPREL. Así como los gobiernos regionales y locales tienen ese tope que es calculado por el MEF, es como si le diera una tarjeta de crédito a ellos. ¿Sabes qué? Tu entidad vas a tener tú 5 millones, tú 4 millones, tanto, en base al cálculo de, como les había comentado, de su presupuesto de inversiones. En cambio, el gobierno nacional no. Es como si tuviera una tarjeta de débito. Simplemente lo quiero hacer y lo hago, ¿no? Es una decisión política muchas veces. Las fases del mecanismo. Tenemos 4 fases, la fase de priorización, actos previos, el proceso de selección y la ejecución de la inversión. En la priorización habíamos hablado del tope CIPREL, es por eso que se menciona informe de acreditación de recursos, eso se basa en el tope CIPREL y la capacidad presupuestal para el gobierno nacional. ¿Cómo lo someten esto? Una vez que tengo esta acreditación, lo llevo a sesión de consejo, puede ser municipal, regional o el consejo universitario, y priorizo este proyecto de inversión diciendo quiero elaborarlo y ejecutarlo bajo el mecanismo, bajo el marco del tubo de la ley 229.230 de obras por impuestos. En este mismo proceso, en este mismo acuerdo también se puede designar al comité especial, que es un símil al comité de selección de un proceso de ley de contrataciones con el Estado. Cuando se trata del gobierno nacional, ministerio, lo hacen a través de una resolución de priorización y también designan al comité. Una vez que hemos designado y hemos priorizado la información, el proyecto, pasamos a la segunda etapa, que es la fase de actos previos. En esta fase de actos previos nosotros vamos a recopilar la información de la inversión. Tenemos que realizar el informe técnico, el informe financiero, la elaboración de las bases, tanto para la empresa privada y la supervisión. El comité se va a encargar de consolidar estos proyectos, estos informes, y los va a remitir a la Contraloría para que emita el informe previo. Cuando logramos que la Contraloría implementamos las recomendaciones que hace,
Pasamos hasta la fase del proceso de selección, que inicia en la convocatoria y culmina con la suscripción del convenio. Los procedimientos es un símil de la ley de contrataciones, tal cual. Convoco, presento expresiones de interés, formulo las consultas, integro bases, absuelvo, otorgo la buena pro, suscribo. Después de esto paso a la fase de ejecución, que como les había comentado, si es que tiene elaboración de expediente técnico, iniciamos ahí, o directamente a la ejecución de la obra. Operación de mantenimiento y termina con la emisión del certificado de inversión pública. Esta es una parte importante, como toda ley tiene sus principios rectores. Aquí nos enfocamos en temas de gestión por resultados, eficacia y eficiencia, la confianza legítima por el mismo que tengamos tratando con el privado, hay acuerdos, la igualdad de trato, la transparencia y la libertad de concurrencia, que es libre para cualquier entidad o empresa privada presentarse en los procesos de selección. Esta es una descripción de cada uno de los principios de la ley. Y aquí entramos a la fase de priorización. ¿Qué es la priorización? Es el procedimiento mediante el cual una entidad pública incluye inversiones a la lista de proyectos priorizados en el marco del tubo de la ley 29230. ¿Qué característica debe tener esta inversión? Debe cumplir con los criterios del INVIERTE-P. Otra más, debe estar registrada en el plan multianual de inversiones o se debe incorporar cuando corresponda. Cuente con una viabilidad en caso de proyecto de inversión o aprobación en caso de IOARs. Puede incluir también las actividades de operación y mantenimiento. Las entidades del gobierno nacional también pueden financiar las investigaciones e innovaciones tecnológicas. Y como les había comentado, se designa al comité especial. Igual está contemplado por 3 personas, 2 personas que deben conocer el objeto de contratación. La priorización. Un proyecto en obras por impuesto tiene, por así decirlo, 2 formas de nacer. A través de una iniciativa pública, que de mi banco de inversiones yo tengo mis proyectos y digo, este proyecto lo quiero ejecutar bajo el mecanismo de obras por impuesto porque ya he verificado que tengo la capacidad, el tope presupuestal o la capacidad presupuestal para poder ejecutarlo y lo incluyo en la lista de inversiones. También puede ser a través de una iniciativa privada. La empresa privada agarra y detecta que en una zona determinada necesita implementar una determinada inversión, se acerca a la entidad pública, le dice, entidad, quiero ejecutar esta inversión, ya tiene ciertas características, puede costar aproximadamente N soles y te la propongo ahí, para la cual yo voy a remitir una carta de intención y tú me vas a decir si es que estás interesado o no. Todo eso tiene una característica especial, que es la petición de gracia. Esto lo establece también la ley 27444 del procedimiento administrativo general, y como le había comentado, inicia la formulación y actualización del proyecto. Cuando la entidad pública lo revisa y cree que ya está ok, lo declara viable y es aprobada, posteriormente lo incluye en la lista de inversiones priorizadas. ¿Qué podemos financiar y o ejecutar? Este gráfico de verdad que es grandioso, nos resume prácticamente todo lo que podemos invertir, y como ven, con las distintas modificaciones que se han ido dando a la norma, a la ley, se han incorporado prácticamente todo tipo de inversiones. En resumen, ¿qué es la fase de priorización? Primero, identificamos el proyecto o la IOA. Luego, buscamos la acreditación de recursos. Aprobamos las inversiones priorizadas en sesión de consejo o mediante resolución. Emitimos aquí como el acuerdo de consejo. Incorporamos a la lista de inversiones priorizadas. Remitimos a Proinversión. ¿Por qué remite a Proinversión? Porque el reglamento establece que una vez que ustedes han priorizado sus inversiones, remiten para que Proinversión las incluya en su lista de proyectos priorizados que tiene en la web también. Ustedes nos remiten y automáticamente en 24 horas lo estamos cargando.
¿Por qué? Porque cada empresa privada se puede acercar y decir, ¿no? Mira, aquí han priorizado tal entidad, quiero este proyecto, me voy. Ustedes pueden filtrar por departamento, provincia, distrito. Todo eso lo pueden hacer a través de la plataforma. ¿Cuáles son los criterios de selección de inversiones? Primero, identificar la cartera de inversiones y el nivel en que se encuentra. Si es idea, si es perfil, si tiene expediente técnico, documento equivalente. Posteriormente vemos el monto de inversión, me alcanza con mi tope CIPREL, tengo la capacidad presupuestal para ejecutarla. Y basado siempre en el INVIERTP, como les había comentado, que cierren brechas prioritarias, ¿no? Alineados a sus planes sectoriales, que tenga la viabilidad económica y social. ¿Cuáles son los criterios de priorización para el gobierno nacional? Básicamente los mismos, y hay muchos lugares que no cuentan con un tope CIPREL porque su capacidad de endeudamiento es cero. Pongámosle la Municipalidad de Lima, ahorita su capacidad de endeudamiento es cero. Este es el flujo de la presentación de una iniciativa privada. Viene el privado, remite una carta de intención, la entidad pública lo evalúa y omite una opinión de relevancia. Con esta opinión de relevancia le está diciendo a la empresa privada: estoy interesado en que tú puedas formular este proyecto de inversión. La empresa privada va a elaborar su cronograma, le va a decir: entidad pública, en tanto tiempo yo te voy a entregar este proyecto, de acuerdo, me remites, la entidad pública revisa, registra en el banco de inversiones y en caso que se apruebe se incorpora a la lista de proyectos priorizados para que se busque un financiamiento. ¿Quién aprueba esa lista? El titular de la entidad. Este es el reglamento te dice todas las condiciones que debe reunir una iniciativa privada, ¿no? Desde el nombre, declaración jurada de los poderes con el que cuenta el representante legal, el monto posible de inversión, el nombre tentativo, todas esas cosas. ¿También pueden juntarse dos entidades públicas para ejecutar una inversión? Por supuesto que sí. Suscriben un convenio de ejecución conjunta en los cuales cada uno se compromete a decir, pongamos una inversión que tiene 3 componentes, que sea una inversión de 10 millones. Esta entidad pública tiene un tope de 3 millones, tiene 3 componentes esta inversión. Yo, entidad A, me voy a hacer cargo del primer componente con los 3 millones que tengo de tope. Y la entidad B le dice, ok, yo me voy a hacer cargo de los otros 2 componentes porque tengo probablemente un tope CIPREL mayor y así que lo voy a ejecutar con cargo a ese CIPREL. Y me hago cargo de los otros 7 millones. Pasa por un proceso de priorización, se remite a proinversión y se continúan los procedimientos establecidos. ¿Cómo se puede hacer estos convenios? El gobierno nacional puede hacer con todas las instancias. Gobierno nacional, regional y local. Los gobiernos regionales con el gobierno nacional o con gobiernos locales y las municipalidades provinciales con los gobiernos regionales, nacionales y municipalidades distritales. Siempre se respeta, por así decirlo, la jerarquización. El que tenga más nivel de jerarquía es quien se va a hacer cargo de todo el procedimiento. En la fase de actos previos, como les había comentado, una vez que se conforme el comité de selección, el comité de selección va a solicitar la certificación presupuestal, va a empezar a recopilar la información, el informe técnico, el informe financiero, el informe legal, va a elaborar sus bases, va a consolidar esta información para remitir a la Contraloría e emita el informe previo. Posteriormente que se emite el informe, somete la base de aprobación, va a convocar al proceso de selección y todo lo que conlleva consigo hasta consolidar la información para el perfeccionamiento del convenio. Algo que acotar es que sí es importante, las decisiones en materia procedimental prevalecen sobre otras opiniones. Solicitud del informe previo. Hemos tenido una última actualización de este año, que es la Directiva 01 del 2024, que nos da la resolución de Contraloría 063. ¿Cuál ha sido la principal modificación? Antes eran los proyectos menores a 50 millones, eran elaborados en los gobiernos regionales de control.
pero ahora se ha aumentado a 100 millones. Los que superen los 100 millones tienen que presentarse ante la Contraloría General de la República directamente. Como les había comentado, los requisitos técnicos, que es el estudio de preinversión, el expediente técnico o el documento equivalente, en el cual luego también a la unidad de estudio se va a pedir el informe técnico. Estos informes, realmente el mecanismo tiene ya desarrollado una serie de documentos estandarizados. Son 35 documentos estandarizados que los pueden encontrar en la web, documentos estandarizados SOCSI, y le va a salir tanto el informe técnico, el modelo de flujo de caja, el informe financiero. Los requisitos legales es el acuerdo de priorización, los proyectos de bases. Esto es importantísimo, el documento que acredite la disponibilidad del terreno. Muchos proyectos se caen por esto justamente. Después de esto, el área legal, vas a recopilar toda esta información, remites al área legal y es como un prefiltro de lo que vas a enviar a la Contraloría. El proceso de selección, bueno, es el símil ley de contrataciones. Empiezas con la convocatoria, la expresión de interés, absolución de consultas, integración de bases, la presentación de propuestas, la evaluación, el otorgamiento de la buena pro. Característica: después del otorgamiento de la buena pro, luego del suscrito del convenio, lo registras recién en el SEACE. No hay una exigencia, porque en el procedimiento de selección todas las bases tú las remites, las publicas en tu portal, las convocas también a nivel nacional en un diario de circulación nacional, puede ser, llámese el peruano, un ejemplo, y las bases también las remites a Proinversión. En la página de Proinversión colgamos estas bases para que las empresas puedan participar. Después de esto se presentan los requisitos para el perfeccionamiento del contrato y se firma el convenio. ¿Cuántos días hasta el otorgamiento de la buena prueba? Aproximadamente 24 días hábiles. Hay una reducción de este tiempo para el caso de IOARS, actividad de operación y mantenimiento, que el procedimiento es básicamente el mismo, pero aquí vemos ya que hay una reducción en los días. De igual manera, hasta que no se registre el convenio, lo colgamos en el SEACE. Y como ven, para el tema de IOARS se reduce hasta en 16 días hábiles. Fase de ejecución. La fase de ejecución podemos decir que está compuesta por 4 subfases, por así decirlo. Una, que es la ejecución meramente de la inversión, la recepción, la liquidación y cuando el inversionista recupera el total de su inversión. En la ejecución tenemos la elaboración del expediente técnico, ejecución física de la inversión, o la operación y mantenimiento. En la recepción, bueno, la recepción misma del proyecto, la liquidación del proyecto y todo esto. Los plazos, sí, igual símil, contrataciones de Estado, se computan en días calendarios. Fase de ejecución. El plazo de vigencia de un convenio inicia con la suscripción y termina con la liquidación y cancelación del monto total de inversión. Como les había hablado, hay un formato los formatos estandarizados se encuentran en la página. Probablemente esta PPT seguro que le van a facilitar, ustedes van a poder encontrar la información aquí. Estas son todas es la estructura del formato del convenio de inversión, que lo podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no? Las cláusulas, cláusula primera, segunda, tercera, cuarta, que sigue esta estructura. El inicio del plazo de ejecución. ¿Cuándo inicia el plazo de ejecución? De acuerdo a la fecha que se establece en el convenio o cuando se completen las condiciones. ¿Qué condiciones? Haber suscrito el convenio, haber contratado a la supervisión, a la entidad privada supervisora, entregar el expediente técnico, documento equivalente y contar nuevamente con libre disponibilidad del terreno. Cuando el convenio contemple la elaboración del expediente técnico, la empresa privada presenta el expediente. La entidad pública va a tener 30 días hábiles para poder pronunciarse en su aprobación, siempre y cuando se trate de un proyecto de inversión. Cuando se trate de una IOAR o actividad de operación y mantenimiento, va a tener 10 días. Esto le corresponde a la entidad pública supervisar en toda fase, en cada entregable,
y aprobar una vez culminados. También puede ser revisado, puede ser financiado, la empresa privada puede financiar la supervisión de la elaboración del estudio y debe guardar plena coherencia con los objetivos, alcances y parámetros que sustentan la viabilidad del proyecto. Una línea sencilla, la empresa privada inicia, culmina, presenta, la entidad lo evalúa, de ser el caso lo aprueba mediante una resolución, registra en su banco de inversiones, como ya se había suscrito el convenio para que financie la elaboración del expediente y la ejecución, elabora y suscribe una adenda y remite la adenda a la DGPPIP. El documento equivalente, bueno, es tal cual cuando se trate de adquisición de equipamiento, mobiliarios, de especificaciones técnicas, fortalecimiento de capacidades, servicios a través de términos de referencia. Aquí unos ejemplos, aquí como ven, adquisición de ambulancias, aquí un servicio para hacer el acondicionamiento de un tanque elevado. Ahora el expediente técnico. ¿Qué es el expediente técnico? Es un documento de carácter técnico-económico en el cual permite la adecuada ejecución de una obra. ¿Cuándo se elabora el expediente técnico? Cuando hay un componente de obra, tanto en un proyecto de inversión, también como una IOAR, una AMS, ¿no? Estos son los, bueno, el contenido de un expediente técnico, ¿no? ¿Qué consideraciones debo tener para la elaboración del expediente técnico? Nuevamente, saneamiento físico-legal, los arreglos institucionales o disponibilidad del predio o terreno, obtener la clasificación, certificación ambiental que correspondan, la UAI debe tener las autorizaciones, factibilidades y licencias y sujetarse sobre todo a la concesión técnica y dimensionamiento que nos establece el Invierte.p. Consideraciones: la vigencia de los estudios para un proyecto de inversión tiene 3 años contado de su aprobación si no se registra una ejecución física. En el caso de IOARs tienen 1 año. Esto es importante porque a veces vas a lanzar un proyecto para que se financie, ese proyecto ya tiene 2 años, por ejemplo, los costos también están desfasados y también hay un rango de variación cuando empiezas a ejecutar o elaborar el expediente técnico. Si tú firmas por 1 millón, cuando vas a elaborar el expediente técnico, hay una variación en elaboración hasta el 50% y en ejecución hasta otro 50%. Estos montos no son acumulables, pero hay que tener en consideración esto, ¿no? A veces hay estudios que están muy desfasados y hay que actualizarlos previamente al lanzamiento, ¿no? Las condiciones, como les había hablado: contratar a la empresa privada supervisora, haber firmado el convenio, haber suscrito el convenio de inversión, la libre disponibilidad del terreno nuevamente y haber entregado el expediente técnico, documento equivalente de corresponder, ¿no? Esto es algo muy interesante del reglamento de obras por impuestos, el documento de trabajo. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de mejora que identifica la empresa privada. Si se ha lanzado solo para ejecución física, identifica la empresa privada que este expediente técnico tiene fallas de diseño, por ejemplo, o el cronograma, o por ahí un costo, así que lo somete esto a la entidad pública. Después de haber identificado, realiza modificaciones al expediente técnico y le dice, ¿no? El documento de trabajo contiene los estudios de actividades para sustentar la actualización de los parámetros, diseño, plazo y otros aspectos que conlleven en relación a esto, ¿no? Cuando ha sido una iniciativa privada, no aplica el documento de trabajo, porque es decir, oye, tú lo has elaborado, ¿cómo vas a decir? Yo voy a elaborar el documento de trabajo, me equivoqué. Eso ya no se permite. Este es un flujograma de la presentación del documento de trabajo. Como les había comentado, inicia con la identificación y comunicación a la entidad. La entidad suspende el plazo si es que ellos creen que se debe actualizar o se debe mejorar ese diseño, cronograma, plazo. Inicia la empresa privada a elaborar el documento de trabajo, lo remite a la entidad lo revisa y dice, ok, ¿está bien o no? ¿Está conforme? Si es que está conforme, registra las modificaciones. Como les había dicho, el Invierte.p va en todo momento, por aquí se marca el formato 8A y se pone fin. Si rechaza esa actualización, ¿qué pasa?
le comunica a la empresa privada, oye, tu documento de trabajo no va, no hay mis expectativas, o simplemente no condice con lo que me está diciendo, así que lo rechazo. Ahora la empresa privada, ¿qué va a decir? Continúo, de ser el caso, lo ejecuto de acuerdo a las condiciones originales del expediente técnico. De no ser el caso, de no aceptarlo, la empresa privada también tiene una opción de comunicarlo mediante carta notarial y comunica la resolución del convenio. Las valorizaciones, de igual manera, las valorizaciones son mensuales. Aquí la periodicidad mensual, ¿quién lo elabora? El ejecutor. ¿Es presentado por quién? Por la empresa privada. Como les habíamos dicho, el ejecutor no tiene la relación directa, tiene que transmitir todo a través de la empresa privada y lo dirige la entidad privada supervisora. Esta entidad privada supervisora emitirá su opinión favorable a la entidad para que ésta apruebe la valorización. Esta valorización va a ser acumulable para poder reconocer a través de los cipreles, ¿no? Este es un ejemplo de valorización, que es una valorización que se maneja en toda obra. También se reconocen los reajustes, los reintegros. Aquí un poco lo que les había comentado. La empresa privada, la ejecutora, se dirige a la empresa privada y esta empresa privada se va a dirigir a la supervisión. La emisión del CIPREL o el certificado de inversión. ¿Cómo pasa? Estas valorizaciones, como les había comentado, se va a una opinión favorable de la supervisión. Esta opinión favorable se remite a la entidad pública va a aprobar va a registrar en el CIAP, va a solicitar su emisión y el MEF va a emitir el certificado. Entonces, ¿qué es el CIPREL? Es la constancia que reconoce el monto invertido por la empresa privada en el proyecto bajo el mecanismo de obras por impuesto. ¿Qué características tiene? Que es emitido por el MEF, tiene una vigencia de 10 años, se aplica una tasa de inflación acumulada de últimos 12 meses, son negociables y hay certificados parciales y el certificado final, que es a la liquidación del convenio. ¿En qué se puede usar? Impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, impuesto temporal de activos, impuesto especial de minería y el impuesto de consumo de bolsas de plástico. Este es un aspecto resaltante de la emisión de los cipreles. Cuando la ejecución física del proyecto es menor a los 5 meses o hasta 5 meses, y cuando la ejecución física supera este rango de 5 meses. Con este ejemplo lo vamos a poder ver de una mejor forma. Cuando el plazo de ejecución es hasta 5 meses, imagínense que tiene contemplado la elaboración del expediente técnico. En una modalidad OXI, cuando estoy elaborando el expediente técnico, no voy a pagar nada. No voy a pagarlo hasta que se empiece la ejecución física. Y si es hasta 5 meses, cuando se culmina esa ejecución, recién emito el primer CIPREL. Es el primer CIPREL por las valorizaciones, y este segundo CIPREL va a ser ¿por qué? Por la liquidación. ¿Qué es lo que sucede normalmente en medio de contrataciones? Se paga por entregables. O sea, hay un desembolso por la entidad, ¿no?, en cada uno de estos. Aquí, ¿por qué es un poquito más grande? Porque probablemente hay adelanto, ¿no? ¿Cómo se traduce esto? Cuando es menor o igual a 5 meses, aquí está. Se paga la elaboración del expediente técnico, de ser el caso, la supervisión también que está financiando, y la ejecución de la obra mes a mes. Se emite el CIPREL a la valorización 5. ¿Qué pasa cuando es mayor a 5 meses? Vemos el símil, pero hay la característica que como va a ser mayor, te voy a emitir los certificados cada 3 meses de la ejecución física del proyecto. Esta es la traducción, ¿no? Valorización 3, pago la elaboración del expediente, la supervisión del expediente y la ejecución y supervisión de la obra. Este es un ejemplo del proyecto del MTC, el tiempo que nos ha llevado ejecutarlo a través de iniciar su ejecución, básicamente a través de obras por impuesto. La priorización ha durado 1.4 meses desde la emisión de la capacidad presupuestal, pasó a actos previos desde la designación del comité hasta la emisión del informe previo, unos 1.7 meses. El proceso de selección nos tardó 55 días en calendario, y la ejecución misma desde la firma del convenio al inicio de la elaboración 1.2 meses.
¿Cuánto conllevó? 6.2 meses desde el inicio del otorgamiento de la capacidad presupuestal. Un aspecto relevante también son las responsabilidades que incurre la entidad. Cuando no realiza los registros presupuestarios y financieros para la emisión de los IPRELES, cuando no se pronuncia sobre la conformidad de la recepción de la inversión, o no cumple con entregar el CIPREL, ¿no? Se niega a entregar el CIPREL. Esto conlleva una responsabilidad, el cual puede dar inicio al procedimiento sancionador o disciplinario respectivo, ¿no?, contra el funcionario. El artículo 17 de la ley también nos indica que, sin perjuicio de los procedimientos administrativos, en caso se tome de conocimiento de la ocurrencia de hecho descrito, Proinversión o la DGPIP pueden informar a la Contraloría General de la República para las acciones que ellos crean convenientes, ¿no? Estos son un poco los números, estos son los topes que les había hablado, que se le dan a cada gobierno regional y local. Actualmente la brecha que tenemos, o mejor dicho, el dinero que está destinado por esto son 34.000 millones. Cualquier empresa privada puede venir y preguntar estos 34.000 millones, por ejemplo, pongámosle en Tumbes, ¿qué tienes priorizado tu gobierno regional o tu gobierno local que quiero financiar? Probablemente ustedes, escuché también una coordinadora que decía que tienen 126 proyectos de bibliotecas, quizás por ahí pueden filtrar también. Estos son los topes para las universidades públicas y esto es de cuánto se ha avanzado a lo largo de estos años en la ejecución de obras por impuestos. Más de 22 millones, 7.700 de ejecución financiera. En el 2024 hemos firmado o suscrito convenios por un monto de hasta 187 millones. La previsión es pasar los 1.000 millones este año. Y a la fecha tenemos 286 obras concluidas y 263 obras en ejecución. Estas son el ranking de empresas que han participado, punteando Antamina, BCP y Sauder. Y aquí un mapa general. Como vemos, estamos en todos los centros del Perú y estas son las empresas que han venido ejecutando a lo largo de estos años. Unos ejemplos de algunas obras que se han hecho. El complejo arqueológico El Brujo, aquí se hizo algunos componentes del proyecto de inversión, que fue por 3,5 millones de soles, financiado por Inmuebles Panamericana, ¿no? El proyecto está concluido, pero está pendiente de la emisión de su CIPREL, ¿no? También la creación de un parque biblioteca en Patas, es el único que se ha hecho por obra por impuesto. También es un proyecto de 4.8 millones que fue financiado por la compañía minera Poderosa. Hemos tenido también carreteras por 108 millones. El monto, como ven, no es una limitante, es simplemente que la empresa tenga la capacidad para poder ejecutarlo. No más que eso, es preciso que ahorita se está viendo la posibilidad de ejecutar un hospital por más de 1.000 millones. Es por eso que le digo que la limitación en presupuesto no existe, ¿no? Todo depende de la empresa privada, el compromiso. El hospital de Guarmey, igual 186 millones, financiado por la minera Antamina. El mejoramiento de la facultad de veterinaria de 12.9 millones. Y la sede de Mollendo de la UNSA por 4.8 millones. Eso sería un poco, por mi parte, para mostrarles sobre las obras por impuestos. Muy bien, agradecemos a Ernesto Zavala, asesor técnico de la Dirección de Inversiones Descentralizadas. Con esta ponencia damos por finalizada esta primera parte. Por favor, vamos a tomar la fotografía. Nuestro equipo de comunicaciones, ahí está. Recuerden que pueden marcar la asistencia hasta las 5 de la tarde. Hay un enlace que van a poder encontrar, los chicos afuera les van a ayudar para que puedan registrar su asistencia. A las 2:10 de la tarde retornamos para la siguiente ponencia, formulación de proyectos de inversión pública,
a cargo de Astrid Cano, Ale Wilca y Ángel Rosel. Los esperamos.